Desde América Insular saluda los futuros míes planetarios Álvaro Jiménez, escritor, donde la humanidad es nuestra patria y el planeta es nuestro hogar, sabiendo que el único mandato que existe es no hacer daño a nadie, aunque sea a usted mismo. Futuro mío, recuerde en todo momento que los módulos son consecutivos, durando 7 días en cada uno de ellos, con prácticas de 5, 10, 15 minutos para lograr los objetivos marcados. Este manual, debes aprender, indica que en los planos espirituales nada es igual al plano físico, corporal, terrenal de nuestras vidas. Todo se manifiesta de manera diferente. Yo no mando. Mis fuerzas internas son las que llevan el control de mi vida, vía mis asesores observadores espirituales. En los planos internos espirituales, todo es diferente. Al no existir el tiempo ni el espacio, no existe el arriba, el abajo, el afuera, el adentro. No existe derecha, izquierda, delante o detrás. Todo está formado de energía pura, cósmica, cuántica, universal, disponible para usted. Nada es independiente, tanto lo biótico como lo abiótico no son ajenos uno del otro. Todo está formado en armonía de una misma materia, holística, integral, sinérgica, teniendo empatía en su accionar. Todo está hecho de la misma materia infinita y afines, con el mismo material de energía cósmica, cuántica, universal, están hechas las galaxias interestelares, las estrellas, los planetas. De ese mismo material estamos hechos nosotros, los seres humanos, las plantas y los animales. Somos la misma naturaleza infinita y afines. Es la misma fuerza omnipresente, omnipotente, omnisciente de energía cósmica, cuántica, universal, donde se manifiesta la presencia del Dios viviente, que todo lo puede y lo logra. El amor excelso de Dios viviente en usted es el amor puro y verdadero, que no existen palabras para ser explicado, solo sentido, existiendo otro tipo de amor terrenal explicativo, amor que se siente en el corazón, en su mente, en sus sentidos físicos, amor carnal, sexual, de padre a hijos, amor a las cosas materiales,
entre otras, entre otras manifestaciones de amor. El amor que conocemos y promocionamos desde nuestras religiones, amor universal con explicación terrenal y resolución espiritual. Pero existe otro tipo de amor, otra manifestación de amor difícilmente de encontrar palabras para ser explicado. El amor inexplicable del Dios viviente dentro de usted es el amor súper especial que necesitamos para llegar a dimensiones desconocidas en nuestro mundo espiritual para obtener un desarrollo multidimensional en nuestro interior. El amor puro y verdadero es la fuerza cósmica, cuántica, universal, creada por Dios para armonizar el planeta y el cosmos. Sin este tipo de amor, el planeta no sería el mismo. Si no nos imaginamos este tipo de amor, que dejara de existir es el tipo de amor trascendental. Es una sustancia insoluble, intangible, inconmensurable, no se puede medir, es incontable, invisible y rehúye a ser visto, pero sí se deja sentir y los resultados pueden verse desde el espacio exterior. Ese amor súper especial, muy especial, el universo lo regala sin saber que lo está regalando o que está regalando algo, o sin pensar que lo regala, ya que es su naturaleza misma dar sin esperar nada a cambio. Les explicaremos esta analogía. Tomamos como ejemplo el sol. Nos regala su calor y luz. Por él viven aquí en el planeta las plantas, nosotros los seres humanos y los demás seres vivos que habitan. Sin él, el sol, sería imposible la vida tal como la conocemos. Ahora bien, imaginemos en un instante que el sol pensara, analizara, hablara y dijera: estos terrícolas tan desagradecidos, tan desafectos, me tratan, esos malagradecidos, ingratos, que con desafectos me tratan, no compensan los esfuerzos que hago por ellos. En este instante, me arropo, me cubro, me abrigo, me envuelvo con la sábana cósmica. Desde este momento no le daré luz ni calor a esos desleales, infieles, defectivos, ingratos, que olvidan los favores y los beneficios recibidos. Y así lo hace. ¿Qué sucedería con el sol arropado de los pies hasta la cabeza, sin dejar escapar rayos de luz y calor? Respuesta: su energía nuclear
y su centro energético tendría una implosión. Y esa implosión que se engulliría a sí mismo como la culebra hambrienta que inicia comiéndose ella misma por la cola hasta llegar a la cabeza. Así le sucedería al Sol, se calentará en su propio núcleo, se cocinará en su propia salsa, destruyéndose totalmente. ¿Cuál sería la moraleja, enseñanza, lección en el consejo de esta historia? Que el Sol jamás haría eso, ya que su amor propio y su naturaleza es dar luz y calor. Es lo que lo mantiene vivo. Por tanto, lo regala sin saber que regala algo. Regala amor cósmico, cuántico, universal.